Hoy vamos a hablar de la reconstrucción de Francia. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi? El caso de Francia tiene una serie de particularidades en su reconstrucción. Habíamos dejado en nuestro relato a los franceses en el instante de la liberación de París, tratando de formar un gobierno inmediato para evitar que fueran tratados como país ocupado. Ya hemos visto lo que pasa cuando usted lo tratan como un país ocupado o cuando lo tratan como un país vencido. Francia no lo fue. Francia no es un país vencido porque ella no era, a diferencia de Italia, Alemania y Japón, parte del Tercer Reich, sino de los aliados. Entonces, en principio, toda la destreza de Gaulle es el que logra que a Francia se le dé un tratamiento decoroso. O sea, a Francia lo que necesita es que la traten como una potencia de las vencedoras, de los que ganaron, con prebendas y privilegios, como Dios manda, que no me la vayan a tratar por ahí de cualquier manera, porque ella es la France, la gran Francia. Entonces lo que De Gaulle hace, en un principio, es toda la estrategia para asegurarse de que esto sea así, de esta manera. Entonces, lo primero que él hace es condicionar la invasión a Normandía, es asegurar que sea él el primero en entrar al París liberado, que en el momento en que se produzca la invasión a Normandía, se forme inmediatamente un gobierno provisional en París, para que cuando lleguen todo el desembarco de tropas, ya los franceses tengan un gobierno autónomo. Hemos visto por qué esto es tan importante, porque es que si usted no tiene su gobierno listo y no tiene una representación, pues lo tratan como país ocupado, lo invaden y le asignan un gobierno provisional que sea parte de las tropas aliadas. Eso era lo que De Gaulle quería evitar a toda costa. Entonces lo primero que él va a hacer es garantizar la integridad, o sea, que a Francia no la vayan a dividir, que no la vayan a tratar como un país ocupado, que le den el debido estatus, de acuerdo con la historia y la importancia que ha tenido en el escenario europeo Francia, o sea, que la traten como con el debido respeto. Eso es lo primero. Entonces, el proyecto es el proyecto de la Gran Francia, es la grandeza, es reconocerse en su valía histórica, y como no los habían invitado a Potsdam, no los habían invitado a Yalta, los habían excluido de las decisiones fundamentales del fin de la guerra. ¿Por qué los habían excluido de las decisiones fundamentales del fin de la guerra? Porque el proyecto de la Gran Francia, el proyecto de todo este respeto, por un lado, es posicionar a Francia en una muy buena escala dentro de la nueva Europa. Eso quiere decir que Francia va a tener puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Eso quiere decir que Francia va a tener, además, va a tener parte en la repartición de Alemania. Va a ser una de las 4 potencias que invadió Alemania después de la guerra, que va a tener integridad territorial, que tiene su propio gobierno que será reconocido, y todo esto lo va a lograr De Gaulle a través del manejo político tan hábil y a través de la autonomía y la independencia que tuvo durante la guerra, cuando él decía que no a los aliados, que no al eje, que no a todo ese montón de nos que tenía, determinaron que él lograra una autonomía que le permitiera a Francia estar en una posición decorosa como potencia. Entonces, esta parte está, digamos, hasta ahí estamos bien.
El asunto es que parte del proyecto de Gaulle, por la bronca de la guerra y por todas las cosas que ellos habían vivido en 2 ocasiones, en las 2 guerras mundiales, Francia quería para Alemania lo mismo que Rusia quería para Alemania, volverla un estado pastoril. Entonces desmantelarla y que no hubiera Alemania, que no se volviera a industrializar Alemania, porque si se industrializaba Alemania, Francia nunca se sentiría segura. Como Francia, si la dejaron solita, tratar el asunto del final de la guerra, y lo trató de la manera en que lo trató en la Primera Guerra Mundial, pues en la Segunda le ataron las manos y la excluyeron de todas las decisiones finales de la guerra, para que no fuera a comportarse de la misma manera, que ganas no le faltaban, de la misma manera que en la Primera Guerra, porque es que por eso se hizo la Segunda. Entonces dijimos, no. Una cosa es que usted tenga el lugar y el privilegio que le corresponde dentro del marco de la historia europea, y otra que le dejemos las manos libres para que vuelva otra vez en ensarte a los alemanes y en 20 años estemos quién sabe cómo. No, señora, eso sí no. O sea, una cosa es lo suyo como país, todo respeto, pero la decisión de Alemania sencillamente no se la dejamos a usted ni oler. Entonces Francia estuvo excluida de todo. Es una de las 4 potencias, pero es una de las 4 potencias nominalmente, porque a la hora del TESO está dividido entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entonces no le permiten el toque geopolítico sobre lo que va a pasar con Alemania en todas las instancias en que se está decidiendo el destino final de los alemanes, sino más bien tratamos con usted como usted quiere. Entonces, efectivamente, la reconocen como potencia, el puesto de seguridad en la ONU, la reconocen como un país aliado, vencedor, ganador. Entonces, Francia quiere recuperar esa grandeza perdida, que ha sido profundamente humillada por la invasión alemana, y quiere recuperar eso, y la figura de Gaulle es la que simboliza esa nueva Francia. Esto tiene un problema también, y es que se aferran a las colonias. Quieren recuperar las colonias y mantenerlas, y eso va a tener costos históricos enormes cuando se desate el proceso de descolonización, al que ellos van a tratar de frenar por todos los medios, porque consideran que la grandeza de Francia también está en el mantenimiento de las colonias, teniendo en cuenta que, por ejemplo, a Italia se las quitaron todas. Todos los países coloniales las fueron perdiendo si fueron países del eje. Entonces Francia quería conservarlas todas, las va a conservar, pero muy temporalmente. Entonces la primera parte es recuperar la grandeza de Francia. De eso se encarga de Gaulle, y en esa medida él es un personaje importantísimo, no solamente por la resistencia, sino por su papel en el reposicionamiento de Francia después del colapso de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el hombre que logra salvar la patria, en el sentido estricto de la palabra, ya no de los alemanes, de quien también lo salvó con la resistencia, sino de los aliados y de los manejos que los aliados puedan hacer en un momento dado de la Francia expuesta ahorita y dividida, es de Gaulle. Entonces, hasta ahí va una parte. Pero hay otra parte. Resulta que una parte importante, un grupo fundamental de Francia, se plegó a los alemanes con Pétain, la Francia de Vichy. Al plegarse a los alemanes, al negociar con ellos, al colaborar con ellos, una parte porque era la ultraderecha fascista que también habitaba en Francia y que estaba ideológicamente de acuerdo con el Tercer Reich, y inmediatamente se empoderó del gobierno de Vichy. Otros porque se acomodaron, lo mismo que el conformista se nos acomodaba en la Italia, pues hubo aquí también un poco gente que se acomodó al sol que más calentaba, y el sol que más calentaba en ese momento era el Tercer Reich. Y hubo otra Francia que es la que resiste, que es la que va a encabezar de Gaulle. Esta división va a ser dramática y profunda, porque no va a haber excusa después para el colaboracionismo. Entonces esto va a pasar desde las ejecuciones sumarias en miles. Cualquier cantidad de gente fue ejecutada por las calles después de haber colaborado, acusada de haber colaborado con los alemanes. Y había otro gesto que era aterrador. Las mujeres que se acostaron con los alemanes las rapaban.
y al exhibirlas sin pelo por las calles era una manera de humillarlas públicamente en el escarnio, y esto era una cosa terrible también. Hay una foto de Robert Capra de una mujer rapada con un bebé en las manos caminando por las calles mientras todo el mundo la escupía. Entonces hay una parte, digamos, aterradora, y es la profunda división que queda dentro de la sociedad francesa en torno al tema de quiénes colaboraron y quiénes no colaboraron. Esta herida todavía sangra, digamos. Esto no es una cosa que se pueda mencionar en una conversación, en una mesa, en una familia en Francia. Eso quedó, digamos, como una grieta profunda en el corazón de la política francesa. Lo pudieron resolver temporalmente en la medida en que los colaboradores se fueron para Argelia. Las colonias, habíamos visto, eran válvulas de escape de los países europeos, a través de las cuales resolvían los conflictos internos, exilando una parte de la población hacia las colonias, donde tranquilamente pasaban sus días. Entonces la mayoría de esta ultraderecha silenciosa, que queda bastante resquebrajada después de la pérdida de la guerra, se va a refugiar en Argelia. Eso va a complicar las cosas en el mediano plazo. En el corto plazo no. En el corto plazo se vuelve una solución así de afán, pero más adelante esto va a ser un complique. Entonces, aquí va a haber una pregunta: ¿por qué colaboramos? O sea, ¿por qué hubo gente que colaboró y por qué hubo gente que decidió que sí obedecía las órdenes de los nazis? ¿Y por qué la deportación masiva de judíos en Francia, donde no hubo ningún problema en deportar cualquier cantidad de judíos? Entonces pone de manifiesto una tradición antisemita que los franceses han tenido y que se había puesto en relevancia durante la época de la affaire Dreyfus, que había sido precisamente un rasgo tan claro de antisemitismo, la acusación del capitán Dreyfus en la guerra de Alsacia y Lorena con Alemania, que era la que había determinado el juramento y la decisión de la creación del Estado de Israel, que era el juramento de Sion, por el cual Israel no descansaría hasta tener un Estado. Entonces, uno de los puntos críticos de deportación va a ser Francia, y eso también pesa sobre la conciencia colectiva frente a esta pregunta, porque es que todo el mundo, después de una guerra de estas, tiene que enfrentar su propia oscuridad. Los alemanes tuvieron que atravesar la atrocidad en formas increíbles. Los italianos la vergüenza, el caos y la desintegración. Los japoneses la derrota y las cosas que hicieron en el Asia, pero sobre todo la derrota. Los franceses van a tener que enfrentar el asunto de la colaboración. En la película El baile de Ettore Scola hay una escena en que hay un personaje de la Francia de Vichy bailando tango con un general alemán. La película El baile es un baile que es el baile de la historia del siglo XX. Entonces está bailando tango con el general alemán, pero esto es una maciza vergonzoso. Y cuando termina, llega la liberación, se forma un círculo con la bandera de Francia y todos están bailando alrededor de la bandera de Francia. El que bailaba tango con el oficial alemán intenta meterse en el círculo de los que están celebrando la liberación. Inmediatamente le quitan la bandera y lo sacan del círculo y le muestran gestualmente que él no tiene nada que hacer ahí porque él bailaba tango con el oficial alemán. Es una alegoría de cómo quedó dividida la sociedad francesa después de la guerra. En este momento viene una pregunta fundamental. Y esa pregunta fundamental le va a dar un peso histórico y político al existencialismo. Francia tiene en ese momento una intelectualidad de primera mano y hay un personaje que va a estar presente en todo el espectro político e intelectual de la reconstrucción de Francia y la Francia moderna, y por esa vía de la segunda mitad del siglo XX, uno de los hombres más trascendentales en lo que a la formación del pensamiento moderno se refiere, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, el padre, digamos, uno de los gestores del existencialismo. El existencialismo como doctrina tiene una cantidad de vertientes, tiene una cantidad de corrientes, porque ahí caben hasta Kierkegaard, que era sueco y católico, pasando por Nietzsche, que era alemán y ateo, pasando por Heidegger, que estuvo en la cátedra del Reich. Digamos, el existencialismo como doctrina es muy ecléctico, es muy heterogéneo, y implica una cantidad de fuentes y de vertientes distintas. Pero el existencialismo francés particularmente va a tratar el tema de la existencia humana. Resulta que los humanos existimos
Al existir, estamos condenados a la libertad. Es decir, la libertad nos es impuesta por el hecho mismo de la vida. El ser humano, en cuanto existe, tiene la capacidad y la obligación de decidir respecto a su propia vida. Esa obligación, esa condena a la libertad, porque todo el existencialismo es la reflexión sobre el hecho humano de la existencia. Es alrededor de la existencia que se va a dar todo el planteamiento filosófico. La existencia nos lleva a una conciencia de existir, que es la que nos diferencia de las rocas y de los árboles, que no tienen una conciencia de su existencia. Al tener una conciencia de la existencia, nosotros somos responsables de nuestros actos, porque tenemos la conciencia de cometerlos. La vida misma es una decisión, porque si usted decidiera no vivir, pues quita la vida. En la medida en que no se la quita, está aceptando la existencia, y eso ya es una decisión. Entonces, si usted tiene esta oportunidad o esta inevitabilidad, que significa existir, usted es responsable de sus propias decisiones. Según el esquema de Sartre, si usted obedece a un Dios, entonces usted le ha dado a un Dios la responsabilidad de obedecerlo con respecto a su existencia. Si obedece a un credo, a una ideología, le está dando a la ideología la posibilidad, la decisión de obedecerla para su existencia. Pero en todo caso, en cualquiera que sea la coyuntura, es usted el que está atribuyendo a otro o a sí mismo lo que va a ser su propia existencia. Esto implica una responsabilidad. La responsabilidad quiere decir que al ser nosotros completamente libres de tomar las decisiones de nuestros actos, somos igualmente responsables de las decisiones de los actos que tomamos. Esas decisiones se pueden tomar de buena fe o de mala fe. De buena fe en el sentido en que haya una honestidad profunda con respecto a la coherencia de mis propios actos con mi propio pensamiento, o que esos actos estén mediados por una serie de intereses que muchas veces en contra de mi propia conciencia hagan a mi conveniencia. Esta pregunta por la existencia, esta pregunta por el uso de la libertad, se vuelve una pregunta fuertísima en el caso de la colaboración. Porque si somos responsables de nuestra existencia y si somos realmente conscientes de nuestros actos, colaborar fue una decisión. Y el que decide colaborar es un responsable pleno de ese acto de colaboración. Por lo tanto, filosóficamente nadie queda exonerado de nada por las decisiones que se tomaron. Sartre mismo fue un prisionero en una prisión, en un Stalag, que era como se llamaban las barracas, en una prisión alemana durante la guerra. Se escapó de la prisión alemana, se metió a la resistencia, integró la resistencia y luego el espectro político de su tiempo. O sea, Sartre eligió no colaborar, eligió no plegarse, eligió escaparse, eligió resistir. El haber tomado esas decisiones tan costosas como la vida misma, le prueba en su propia carne que él es un tipo capaz de elegir la existencia que quiere. Y en esa medida exige por lo menos lo mismo del pueblo francés. Entonces, el asunto del existencialismo también tiene que ver con de qué lado estuvo usted cuando el sol calentó del lado del Tercer Reich. De aquí en adelante, Jean-Paul Sartre va a ser un tipo completamente honesto y consecuente con sus posiciones políticas. Desde el existencialismo, pasando por el comunismo cuando lo fue, cuando empezaron los juicios de Stalin y la confesión y todo eso, él se sintió que él ya no era partidario de esa forma de persecución de la libertad y se retira. Él va a tomar las decisiones que toquen, le cueste lo que le cueste a su prestigio, al partido, a quien quiera que lo haya tomado como adalid, porque ante todo, nunca, jamás, renunció a la responsabilidad individual de sus propias decisiones, y en esa medida fue un ser honesto de principio a fin. Hasta los 92 años formó parte del Tribunal Russell, tratando de esclarecer los crímenes cometidos durante la guerra del Vietnam por los Estados Unidos. O sea, él siempre estuvo del lado que él consideraba
que estaba la libertad en todo su sentido. Tuvo una compañera que es fundamental también, que es Simone de Beauvoir. La conoce en la universidad, ellos van a durar juntos toda la vida. Y a lo largo de su tiempo van a tener otras parejas, van a tener una cantidad de experimentos y van a durar juntos toda la vida. Los dos existencialistas que ninguno creía en la viabilidad de las relaciones lograron una que les duró para siempre, cosa que los más románticos no logran. Estos que no creían en nada sí lograron vivir juntos. Simone de Beauvoir empezará a trabajar lo que se llama el segundo sexo y es uno de los pilares históricos de la revisión del concepto de la mujer en Occidente, de lo que se va a conocer como el feminismo, y es uno de los personajes preponderantes dentro de la intelectualidad francesa. Entonces hay un grupo de intelectuales reflexionando sobre el hecho mismo de lo que Francia ha vivido, por la misma razón que los alemanes reflexionan por qué se metieron en una guerra tan espantosa. Los franceses se preguntan por qué tanta gente colaboró. Más adelante De Gaulle montará el mito de la resistencia como una situación de todo un pueblo que le va a dar un aval político muy grande. Pero el margen de colaboración, recién terminada la guerra, se va a cobrar de una manera terrible. Entonces Sartre y Simone de Beauvoir no fueron nunca personajes violentos. Lo que hacían era reflexionar sobre cuál es el hecho de la conciencia humana que hace que las personas decidan en un momento tomar tal o cual. O sea, la existencia como punto de reflexión. Todo el mundo se ve sometido a una serie de circunstancias, pero cada cual reacciona frente a esas circunstancias de una manera distinta. Esa reacción de una manera distinta frente a la misma circunstancia, él ponía el caso de los 3 excursionistas que están en un peñasco y llegan a un peñasco muy complicado. Entonces hay uno que dice, no soy capaz de cruzar este peñasco, me voy a sentar aquí y voy a llorar muchísimo. Otro que toma el peñasco como un reto, dice, peñascos a mí, y lo cruza. Otro que se puede suicidar y decir, más peñascos en mi vida no soporto. Entonces la idea es que cada uno frente a la misma circunstancia toma decisiones diferentes por la responsabilidad que cabe a cada uno en el hecho de la libertad. Por eso decía, nunca fuimos más libres que durante la ocupación alemana, porque fue ahí cuando la libertad, que es uno de los pilares de toda la formación histórica de Francia, a partir de la Ilustración, tiene su verdadera prueba. Ahí se probó la libertad de los franceses, y eso es lo que en la filosofía y en la política Sartre va a señalar de una manera incisiva durante este periodo. Entonces, en ese momento se va a conformar, hay un punto en que De Gaulle va a intentar crear un gobierno, pero hay 3 partidos que son los antifascistas. Un partido es el Partido Comunista, otro es el Partido Socialista y el otro es el Partido de la Democracia Cristiana. De Gaulle quiere gobernar completa y totalmente sin darle la cuota de participación política a los otros 2 partidos, ni a los comunistas ni a los socialistas. Entonces le dicen, no se va a poder, porque usted no puede gobernar de manera absoluta, no ve que todos peleamos y todos ganamos la guerra aquí, estos tenemos que establecer una cuota de poder. Entonces en ese momento, De Gaulle renuncia, porque su proyecto no admite coaliciones ni tratos de ninguna manera con nadie. Él quiere el control completo sobre la asamblea. Los comunistas, a su vez, tienen una fuerte relación con los soviéticos, pero Francia quedó del lado de la servilleta de Churchill. No van a permitir los norteamericanos nunca que Francia se convierta en un país comunista, aunque la izquierda y el comunismo francés también eran muy, muy poderosos dentro de la sociedad francesa. Eso no va a ser viable. Sin embargo, hay una primera etapa en la que hay una muy estrecha relación ideológica entre el Partido Comunista Francés y la Unión Soviética, los tiempos de Nathalie. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Elle
parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide. Nathalie, Nathalie. Esta canción llegó a ser época. Fue toda una inspiración y era la historia de este francés que va y conoce a una guía en Rusia, en Moscú, que es Nathalie, y que tiene el pelo rubio y que le habla en francés muy sobrio sobre la revolución de octubre y que iban a la tumba de Lenin y luego iban a tomarse un chocolate en el café Pushkin y que luego iban a la pieza de la universidad donde un grupo de estudiantes lo esperaba impaciente y que habían reído y de todo habían hablado y que Nathalie traducía. Esto se volvió, digamos, casi un hito. Es una de las canciones más arquetípicas de toda una época en que se está formando el espectro social y político de lo que va a ser la nueva Francia. Los comunistas son importantísimos en este tema, pero los comunistas no pueden, ni en Francia ni en Italia, ofrecer una alternativa económica a la reconstrucción de Francia, porque no pueden, como no podían los italianos, recibir ningún tipo de ayuda soviética, porque los soviéticos, primero porque los soviéticos no tenían ni con qué, pero entre otras cosas porque es que eso ya se definió en Yalta. Usted ya no puede escoger bandos. Eso ya está claro ahí y Francia es considerada por los norteamericanos como la retaguardia de suya en Europa frente a Alemania. Entonces, no hay caso. Entonces los comunistas tampoco se van a poder tomar el poder como no lo pudieron hacer en Italia. Y se va a ver todo un esquema. Además, después, cuando empiecen los juicios estalinistas, cuando empiecen la denuncia sobre todo las purgas en la Unión Soviética, la película para esto se llama La Confesión de Costa Gabras. Es una película, Costa Gabras es un director griego, y Montand va a ser como el hombre de la izquierda que va a ocupar un lugar importantísimo de la vanguardia en el cine, y es una crítica a todo lo que significó en un momento dado estos procesos hechizos de purgas dentro del estalinismo en la Unión Soviética. Entonces, eso va a presentar unas rupturas muy grandes en Francia, primero por lo que va a ser el aplastamiento de la rebelión de Hungría en el 56, y finalmente cuando vaya a ser la entrada de los tanques a Praga en 1968. Cuando eso suceda, Sartre deslindará sus vínculos con la Unión Soviética porque no va a estar de acuerdo en conciencia con esos actos. Entonces, este espectro es importantísimo, pero no resuelve el problema económico. Al no resolver el problema económico, no puede pasar de ser una postura ideológica y no puede pasar de ser una postura política, pero no más, porque no está en sus manos la reconstrucción de Francia. ¿En manos de quién está la reconstrucción de Francia? En manos de la democracia cristiana, lo mismo que en Italia. Pero aquí hay una variante fundamental. Hay un personaje que se llama Jean Monnet. Ese personaje que se llama Jean Monnet tuvo una idea sobre cómo iba a reconstruir a Francia, cómo la iba a industrializar, cómo la iba a sacar adelante, y cuando tenía su plan bien armadito, bien precioso y bien divino en la cabeza, para que vean que ningún proyecto es en vano, el hombre la tenía clara sobre cómo iba a sacar adelante a su país. Cuando la tiene clarísima, le llega el billete del plan Marshall, como anillo al dedo, la maravilla. Entonces el tipo le entra el billete y sabe exactamente qué es lo que va a hacer con ese billete y cómo va a sacar a Francia adelante. Y Francia sale en mucho mejores condiciones de las que va a salir Alemania, que llegó al fondo
Italia, que salió muy mal librada, Japón, que ni hablar del peluquín, Francia no la destruyeron tanto, ni le tocaron los bombardeos tan horribles, inclusive Francia está en mucho mejores condiciones que Inglaterra, porque Inglaterra está exhausta. El esfuerzo que hizo Inglaterra para aguantar antes de que entraran los Estados Unidos fue supremo. Entonces, Inglaterra está muy golpeada. Se va a demorar bastante reconstruir. Francia no. Francia no está así de golpeada. Francia no recibió el impacto. Digamos, el impacto de la guerra en Francia es político, a nivel de la sociedad. Pero no es un impacto físico, como sí lo es para Inglaterra, para Alemania, para Italia misma y para Japón. Entonces, parte de un mucho mejor punto. Luego su recuperación va a ser bastante más acelerada. Y aquí es donde se va a tomar la decisión. Jean Monnet, junto con un ministro de Relaciones Exteriores que es el personaje más importante, Schuman. Monnet y Schuman son los arquetipos, son los artífices, son los autores del plan del pacto del carbón y del acero. Ellos son los primeros en concebir la idea y van a tener de socio a uno de los hombres grandes que ha dado Alemania en el siglo, grandes, Konrad Adenauer, el reconstructor de Alemania, el presidente de la República Federal Alemana. Entonces se van a sentar los tres y se van a hacer la pregunta del millón. ¿Por qué era que nos matábamos? Por Alsacia y Lorena. Y allá que hay carbón y acero. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Un pacto. ¿Para qué? Para no matarnos. Entonces la idea de Monnet era, sus palabras son las siguientes: era crear un abrazo tan fuerte entre Alemania y Francia que ninguna de las dos se pudiera distanciar lo suficiente para volverse a agredir. Esa era la curiosidad, porque siempre se mataban y ya no más. O sea, 2 guerras mundiales tienen que ser suficientes para resolver la cuestión entre los franceses y los alemanes, porque eso ya se está poniendo muy costoso y se pasó de castaño. Entonces ahora vamos a hacer un pacto con los meros alemanes en el 51, humeando todavía las heridas de la guerra, para ponerle fin a la cuestión de Alsacia y Lorena, que ya está cansoncísima, porque desde la batalla de Sedan, el Tratado de Versalles, la invasión del Tercer Reich, y después, al final de la guerra, entonces vamos a poner esto en la mitad, esos 10, y de ahí en adelante vamos a repartirnos el carbón y el acero, y vamos a empezar a crear un tren de Europa. Ellos no van a seguir el tren de Europa como los italianos, ellos crean el tren de Europa. Esta Europa que despega hacia la Unión Europea despega de aquí. Por eso la plazoleta más importante de la representación de la Unión Europea en Bruselas se llama Schuman, y la estación más grandota Schuman, porque ellos son los artífices del proyecto que hoy históricamente es la alternativa geopolítica del continente europeo. Y lo hacen durante la posguerra, cuando las cosas están todavía calientes, ahí es cuando lo hacen. En esta medida, De Gaulle no cabía en la perspectiva de este proyecto. De Gaulle, al ver que no le van a dar todas las posibilidades de poder que él pide, dimite. Dice, no, si no es como yo quiero jugar, no juego. De Gaulle dimite. Al dimitir De Gaulle y al crear un gobierno de coalición, entonces triunfa la otra iniciativa, que es la de Monnet y la de Schuman, que es meterse en crear la Unión Europea, y de esa manera se renuncia a la idea que tenían de volver a Alemania un estado pastoril. Renuncian a la idea que también tenían los soviéticos de desbaratar a Alemania y no volver a hacer nada, no volverla a dejar surgir. En cambio deciden hacerla su socia principal, su llave, su mancorna en el proyecto de la Unión Europea, para que ustedes vean cómo la historia puede cambiar sus rumbos en un momento dado. Esto no hubiera podido ser posible durante ningún gobierno de Gaulle, digamos, como estaban planteadas las cosas. Pero esto es lo que le da la viabilidad a la Unión Europea, y a esto se le suma el Plan Marshall. Dentro del Plan Marshall, Alemania se está viendo como un país aliado frente a la Guerra Fría, porque ahora el enemigo es la Unión Soviética. Entonces necesitan Alemania, la necesitan para la reconstrucción, la necesitan de aliada en la Guerra Fría, la necesitan industrializada, la necesitan fuerte y la necesitan resurgiendo.
Ya sabemos que no tienen ejército ni armamento ni nada de eso, pero sí la necesitan gordita para ser socia de ellos. Entonces aquí confluyen tres vertientes. El plan Marshall, que condiciona la ayuda, obviamente a que no haya comunistas, porque es antisoviético, que les da la viabilidad para la Europa y que los hermana con los alemanes en el proceso de la reconstrucción, a los más grandes enemigos, y que les da una salida rápida en la historia para la reactivación y la industrialización de los franceses. Entonces, dentro de estas coordenadas, estando el Plan Marshall, la Unión Europea y el Pacto del Carbón y del Acero como marcos de referencia del nuevo rumbo de Francia, y estando los comunistas como una postura puramente ideológica porque no pueden decidir en realidad nada, en la medida en que ellos no tienen una alternativa económica y la democracia cristiana sí la sigue y sí la tiene. En esa medida es este y no otro, ni es el rumbo de la gran Francia de Gaulle, digamos, que implicaría la destrucción de Alemania, ni es el rumbo de la sovietización de Francia, que implicaría una tendencia hacia la URSS, cosa que era imposible desde que eso estaba acordado en Yalta, sino es el rumbo de Europa, y es por la vía de los norteamericanos y del dinero, de la enorme financiación que va a significar la inversión de Estados Unidos en la reconstrucción de Europa. Como Francia está mucho mejor, como tiene un mejor plante, como su punto de partida va a ser mucho más ventajoso que todas las demás sociedades que hemos analizado, se recupera en minutos. Pero esto es a toda. Es el primer país de Europa que se recupera. Porque una cosa es el Plan Marshall en Alemania volviendo a parar los palitos y los ladrillos, y otra es el Plan Marshall en Francia, con un proyecto clarísimo como el que tiene Monnet, con todo listo para despegar, y con unas condiciones mucho mejores al final de la guerra. Entonces estas tres cosas hacen que Francia sea como un volador. En minutos Francia se reconstruye y recupera la hegemonía intelectual y la hegemonía continental, porque Inglaterra pues es la otra dura, pero ya no es continente, ella es una isla. En el continente Francia manda la parada y Francia se vuelve a universalizar y su cultura vuelve a recorrer el mundo y se va a llenar de turistas norteamericanos de pantalonetas en el Ritz, llenos de dólares, invasiones, legiones de turistas van a llegar a conocer París, a la romántica París. Y esta inversión y el Plan Marshall y la reactivación económica y la idea de la Unión Europea van a sacar a Francia adelante de una manera muy notoria, muy visible, y París va a ser una fiesta y va a volver a ser esplendorosa y maravillosa, y con esa mano de intelectuales que tiene y con esa esplendor de quien sale de los tiempos más difíciles, París rejuvenece, París vuelve a ser maravillosa. Y es el tiempo que llamaron, por todo este milagro de la mirada y de toda la reconstrucción y de toda la salida de Francia de las épocas oscuras, a esto se le llamó la Vía Rosa, la vida en rosa. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. Los cafés están llenos de intelectuales. Sartre, Camus, Albert Camus, otro de los grandes del existencialismo, el del extranjero, Simone de Beauvoir, todos ellos se pueden encontrar tomando café en Saint-Germain-du-Pré,
Se reactiva en la vieja leyenda de los pintores en Montmartre, donde eran las épocas de Toulouse-Lautrec y todo eso, cuando la Francia del Moulin Rouge. Y todo ese pasado francés de la era bohemia de los pintores de comienzos del siglo XX y finales del siglo XIX, de la Belle Époque. Vuelve los esplendores de París, vuelve toda la mirada crítica de París, y esta producción intelectual va a ser absolutamente preeminente, va a ser una reflexión. Y en las buhardillas, en los cuartos más pobres, metidos en esos chambres de bonne, que son cuartitos pequeñitos donde la cama está debajo de un lavamanos, hay un montón de escritores pobres escribiendo cosas maravillosas que en conjunto y en su encuentro en París van a dar una mirada que el mundo no tenía sobre un continente olvidado, y lo van a universalizar en la literatura. Es el germen de donde va a salir el boom latinoamericano, porque Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa, todos estuvieron en París en esta época, y frente a la fatiga novelística de una Europa destruida, América Latina entrará con un vigor literario maravilloso y se universalizará a través del movimiento del boom. En esta época de la Vie Rose, de la vida en rosa, de Edith Piaf, hay una cantidad de gente escribiendo en las buhardillas. El mundo sabrá de ellos con grandeza. Son los escritores latinoamericanos del boom. Mientras tanto, digamos, hay todo ese florecimiento, esta plenitud, y París se vuelve así de fantástica como todavía es. Bueno, se vuelve de nuevo, recupera el esplendor de la ciudad luz, que tantas veces lo ha tenido en la historia. Pero no todo es color de rosa. Aquí nos vamos a meter en un problema enorme. Y es que empieza el movimiento de la descolonización. Los africanos, que ya les hicieron conejo después de la Primera Guerra Mundial, que ya han llegado a la conclusión de que no importa de qué nacionalidad sea el amo europeo, siempre que sea europeo, eso no les va a cambiar las condiciones, han gritado y han jurado en los campos de batalla de Europa que el amo blanco se va, pero no se va de Tanzania, ni de Uganda, ni de Kenia, se va de África, y el amo blanco se va. Y la descolonización cimboronea el mundo, y en Indochina empieza una guerra contra los franceses. La cosa más impresionante, porque en Indochina los japoneses habían invadido toda esa área, ¿se acuerda? Al derrotar a los japoneses y sacar a los ejércitos de tierra, los franceses vuelven a entrar a Vietnam. En Vietnam está la guerrilla de Ho Chi Minh, los Viet Minh, organizados contra los japoneses, pero ahora llegan los franceses y los van a coger calienticos. Ahora llegaron los franceses, hagámosle pues, y los van a sacar a través de una estrepitosísima derrota en la batalla de Dien Bien Phu en el 51, tan estrepitosa, tan aparatosa, tan terrible, que no pudiendo salir ni siquiera del barro, ya que no digamos de Vietnam, los franceses le van a pedir a los norteamericanos que los apoyen y los ayuden en la salida de Vietnam. Y esa va a ser una de las justificaciones por las cuales los norteamericanos van a entrar en Vietnam a partir del 54 como asesores militares, ayudando a salir a los franceses de allá. La otra es el régimen político de Nguyen Diem, que los llama para que lo apoyen en Vietnam del Sur. Pero fundamentalmente Francia da digamos, la posibilidad geopolítica de que los Estados Unidos se meta en Vietnam cuando necesita tener un punto de apoyo en el Asia ante el triunfo de la Revolución China y ante la descolonización de todo el sudeste asiático. Se apoyará en Japón, como ya lo vimos, como país aliado, y se va a apoyar en Vietnam, va a utilizar a Vietnam como un punto de la política de contención, y esto se va a hacer porque los franceses le piden que entren allá. Destrozado el ejército colonial en Indochina, entonces se estalla la guerra en Argelia. La legión extranjera, Beaugest, va a entrar en son las tropas coloniales. Entonces es que el colonialismo francés es enorme. Ellos están en Siria
y están en Líbano. Inglaterra les ha dicho que hay que salirse de Siria porque después de la creación del Estado de Israel en 1948 hay tal inestabilidad en la zona que el régimen colonial tiene que retirarse, no es sostenible más. Pero ellos se aferran a las colonias porque el proyecto de la Gran Francia para ellos es la recuperación de la grandeza perdida. Pero el problema de las colonias es que si usted es la tierra de la igualdad, de la libertad y la fraternidad, si usted se inventó el cuento de los derechos humanos, si usted escribió los derechos del hombre, si usted se los hizo conocer al mundo, usted no puede, porque uno de los derechos fundamentales es el derecho de la autodeterminación de los pueblos, justificar el colonialismo en nombre de la grandeza de Francia, porque eso es un contrasentido histórico a su propio legado frente a la humanidad. Entonces, en ese momento estalla la guerra de Argelia. La guerra de Argelia va a cimbronear la sociedad francesa. En ese momento Jean-Paul Sartre va a firmar un manifiesto que se llama el Manifiesto de los 121. Es el manifiesto por medio del cual se llama a la desobediencia, al reclutamiento en Argelia, a la desobediencia, a pelear en Argelia, y empieza a crearse una oposición que va a viajar a Argelia, la red de Janssen, a manera de apoyo a los argelinos por su independencia. En ese momento, el Partido Comunista, que sigue como en una coalición con el gobierno, también apoya el colonialismo, es decir, no se opone a toda la guerra de colonización que está haciendo Francia, y como esa es la izquierda, se rompe frente a su propio sentido porque está apoyando un proyecto colonial en lugar de apoyar la independencia de los pueblos del tercer mundo. Queda tan resquebrajada que la van a llamar la izquierda exquisita, y de allí va a salir una nueva izquierda, una izquierda que la acusa de haberse metido en el mismo saco de los colonialistas y estar representando un statu quo de las potencias que se supone que era para lo que se había hecho la izquierda, para que eso no pasara. Entonces de ahí va a surgir una nueva izquierda. El conflicto de Argelia va a ser de marca mayor, porque el conflicto de Argelia supone que los franceses argelinos, que llevan más de 3 generaciones en Argelia, algunos no han ido ni siquiera a París, llamados durante la guerra pies negros por las botas que tienen, esos franceses argelinos van a luchar a muerte por Argelia. La Algérie et la France consideran ellos que Argelia es la Francia, porque no tienen, ellos regresarían a Francia con una mano adelante y la otra atrás. Entonces, indignos además, y porque como ya habíamos visto, mucha de la gente de Vichy, mucha de la gente que colaboró, se fue para Argelia. Entonces tendría que regresar a Francia, donde no serían bien recibidos. Así que van a pelear con arma, vida y sombrero. Y los argelinos han determinado que la hora de la independencia de su pueblo ha llegado. Y esto no tiene vuelta de ojo. Y el ejército colonial ha sido destruido en Indochina. Así que van a empezar a reclutar civiles. Y los civiles van a entrar en una oposición. Y un momento en que Francia casi se parte. Casi se parte porque los paracaidistas hicieron un golpe en Argelia contra el gobierno francés. Y cuando se produce la crisis, las redes Janssen van a ser juzgadas por traición a la patria, y ellos dicen que ellos desobedecieron, como Danton, Robespierre y Marat, desobedecieron la orden del absolutismo, y como el mismo de Gaulle había desobedecido a los nazis. Entonces cae el gobierno que en ese momento enfrenta la crisis argelina, y llaman a papá de Gaulle, y papá de Gaulle sube, y dice, bueno, ahora sí, pero jugando como yo juego.